Bíblicos que hablan sobre el anuncio de los ángeles, el nacimiento de Jesús, pues son tema de la predicación. Y esta mañana leímos Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, pero voy a leerles a ustedes ahí en Lucas capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11. Y después vamos a ver un versículo de estos. Dice Lucas capítulo 2, del 8 al 11. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Ese versículo 11 es muy bonito, ¿verdad? Porque nos ayuda a recordar varias cosas. Recuerda, usted no lo puede recordar, pero seguro que otros recuerdan cuando llegaron con el anuncio que usted nació. Que nació Danielito Rojas. ¿Quién llevaría el anuncio cuando nació Daniel? A los vecinos, a la familia, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cuando nacimos, alguien regó la bola. Nació Adolfito y todo el mundo quería venir a verlo. Nació don Víctor, bueno, don Victítor era, qué negrito, más lindo, ¿verdad? Entonces ahí venía la gente a ver ese niño, esa niña que era nuevo, como nuestras comunidades prácticamente eran pequeñas y todos nos conocíamos y pues no podía pasar un nacimiento desapercibido. Era del conocimiento de todos nuestros amigos y vecinos. Y también podemos recordar cuando nacieron nuestros hijos. Cuando nació cada uno de sus hijos, usted puede recordar cómo se dio la noticia y rapidito las casas se llenaban de visitas para ver a esas criaturitas tan lindas. Y cuando nació Jesús, dice que lo anunciaron ángeles del cielo. Hubo un grupo especial de ángeles elegidos por el Señor. Les tocaba la alabanza ese día y los envió el Señor para que entonaran cantos de alabanza aquel día. Y por eso entonamos este himno, ángeles cantando, están tan dulcísima canción, ¿verdad? Y las montañas daban su eco con aquella voz hermosa de los ángeles, anunciando que había nacido hoy en la ciudad de David, bueno, en Belén, ¿verdad? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto nos anuncia una visita. Es la visita de Dios al hombre. Es Dios tomando forma humana para venir a visitarnos a nosotros. Antes de este evento, al Señor no había forma de verlo. Se manifestaba a veces a través de ángeles, de diferentes formas, en sueños y visiones. Pero Dios decidió un día venir a visitarnos Él personalmente y tomar forma de siervo, dice la Biblia en Filipenses. Humillándose. Qué humillación para Dios. Venir y tomar un cuerpo como el nuestro, siendo Él todopoderoso, siendo el Señor ilimitado en todas sus habilidades y capacidades, decidir meterse en un cuerpito como el mío, imagínense, y limitarse ahora en sus movimientos, con el tiempo, con sus necesidades fisiológicas. Le daba hambre, iba a sentir dolor, iba a tener necesidad de dormir. Se decidió limitar para venir a visitarnos. Tal vez algún día usted se ha limitado para ir a visitar a alguna persona. Ha tenido que decidir estrecharse en alguna cosa para poder ir a ver a alguien. El Señor decidió limitarse para venir a vernos a nosotros y para poder conversar con nosotros cara a cara y tocarnos y bendecirnos. Así que el Señor inicia con esto el ministerio de la visitación. Viene a visitar a su pueblo, a visitar a sus hijos, a visitar a las personas. Y Lucas nos dice, ¿cuál era la razón por qué Él venía a visitarnos? Dice Lucas 4 que cuando Jesús ya era un muchacho, un hombre joven todavía,
quizás cerca de los 30, dice, entonces ese día Jesús dijo, hoy empiezo la tarea seriamente. Y Jesús fue a la sinagoga. Y ese día, estando ahí en la sinagoga, él entró a la sinagoga y se levantó a hacer la lectura. Y leyó el libro de Isaías. Esa fue la lectura asignada para ese día. Abrió el rollo en el libro de Isaías y empezó a leer. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha llenado de su poder. ¿Para qué? Para venir a visitar a esta gente. ¿Para qué? Para darles buenas nuevas a los pobres. Para darles buenas noticias a las personas. Y es que qué lindo es cuando viene alguien a visitarnos y nos trae buenas noticias. No queremos visitas que nos vengan a decir cosas que nos desagradan, pero le abrimos la puerta a una visita que viene a dar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias. Él venía para traer buenas noticias. Pero también dice, vengo para sanar a los quebrantados de corazón. A lo mejor muchos hoy necesitamos escuchar alguna noticia buena. En medio de tantas noticias que hay en el mundo de violencia, de muerte, de hambre, de sequías, de inundaciones. Queremos buenas noticias, pero también quizás hay personas con el corazón quebrado, con el corazón lastimado. Hay personas que tienen su corazón herido, porque por alguna razón han sido lastimados. Alguien los ha lastimado, el vecino, el cónyuge, los hijos, el jefe, el maestro, los compañeros. Somos buenos para lastimar a otros, para herirlos. Y a veces esas heridas que nos causan ese dolor aquí adentro del corazón, no encontramos sanidad. No hay una pastillita. No le podemos preguntar a la doctora Michelle, porque ya ella es doctora, ya tiene una notita con un campo reservado para mí. No le podemos decir, Michelle, habrá una pastillita para quitar este dolor tan profundo del corazón que siento. No hay cosas. Nos mandan a psiquiatría. Si le llegamos a la doctora le vais diciéndole eso. Porque no hay una pastillita. El psiquiatra nos dará unas pastillas para dormir, para mantenernos ahí asurumbados, diría mi mamá, para no pensar tanto en eso. Pero el Señor vino a sanar ese tipo de cosas que en nosotros no hay forma de encontrar salud más que en Él. Él vino a sanar los que sienten dolor en el corazón, tristeza, aflicción. Y vino a anunciar a gente que se siente aprisionada por diferentes circunstancias. Dice que Él vino a anunciarles que uno puede ser libre. No hay razón para vivir cautivo toda una vida, aprisionado por cosas que están más allá de nuestras capacidades, porque hay alguien que puede darme libertad. Él vino a anunciarles, puedo liberarlos. Y vino a dar vista a los ciegos, literalmente a los que estaban con problemas de salud en sus ojitos, los sanó. Pero también hay muchos que tenemos nuestros ojos tan sanos y no somos capaces de ver las cosas. Y como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces no queremos ver la realidad de las cosas, nos negamos a ver las cosas. Y el Señor viene a sanar todos esos sentimientos internos que nos impiden ver las cosas como son y disfrutarlas. Y vino a poner entonces en libertad a los oprimidos y a predicarles que este año puede ser el año de gracia en su vida, porque Él nos ofrece ese favor. Ya hace 2000 años nos está ofreciendo este favor de bendecirnos. Así que para eso vino ese niñito. Fue un niñito tan independiente en sus inicios de sus padres. Tuvo que ser cuidado con mucho amor por su papá, por su mamá, pero venía con un propósito: a traernos buenas noticias, a sanar a los que estaban dolidos en su interior, a decirles pueden ser libres, pueden ser sanos, pueden disfrutar la libertad con gozo, porque esta es la oportunidad. Entonces, qué bendición. Siempre recuerdo
en mi mente tengo recuerdos de personas que visitaron mi casa. Yo les he dicho, fuimos creyentes, mis padres cuando nacimos éramos ya cristianos. Entonces yo recuerdo mucho la visita del pastor a mi casa y se las he contado lo que él hacía con nosotros. Pero esta mañana estaba recordando otras visitas. Por ejemplo, cuando venían hermanas de la iglesia a visitar a mi mamá. Y me imagino que seguro venían para animarla, para motivarla. Tal vez mi mamá estaba desanimada y siempre recuerdo 3 hermanas que frecuentemente llegaban a mi casa. Incluso estaba recordando algunas de las cosas que ellas hablaban, porque decía mi mamá que yo tenía muchas orejas. Yo siempre estaba parando las orejas de qué hablaban, ¿verdad? Y hay visitas que agradecemos y que extrañamos cuando no se dan. Y recuerdo esas visitas tan bonitas, pero la visita más importante es la visita de nuestro Señor. Y sabe que Jesús vino y de joven, no sabemos cuándo falleció José, su padre, pero de joven los invitaron a una fiesta. Entonces en el barrio, en la comunidad, había una fiesta. Invitaron a María, evidentemente iban todos los huilas, ya eran unos muchachos. Hice un matrimonio, tal vez era un amigo de Jesús el que se casaba. El muchacho y la muchacha quizás eran amigos de Jesús. Los jóvenes son amigos de todos los otros jóvenes en el barrio. Hubo una boda y ahí estaba Jesús y estaba María en aquella casa disfrutando la boda. Qué lindas son las bodas. Las bodas de ahora son complicadas porque entonces a uno ya no entra cualquiera, pero cuando yo era huililla se casaba alguien en el barrio y todos íbamos, no había necesidad que lo invitaran a uno. Llenábamos esa casa y ahí estábamos mis 9 hermanos en la cocina. Éramos los primeros en llegar. Igual cuando habían muerto, ¿verdad? Porque había comida. Bueno, Jesús estaba ahí con su mamá. Dice la Biblia que estaban con sus amigos, sus discípulos. Estaban disfrutando la fiesta. Él visitó esa casa. Y ese día que estaban en la fiesta, a media fiesta, la mamá se acercó donde Jesús para decirle: Jesús, se acabó el vinito, se acabó el vino. Y bueno, era como decirle: Jesús, ¿qué podemos hacer? Hagamos una vaca con sus amigos, mandemos a comprar 1 litro de... Y Jesús dice que ese día hizo algo por aquella familia. Habían 6 tinajas grandes, no eran tinajitas como esto. Eran 6 tinajas que dicen los que han estudiado que a cada tinaja de esas le cabían 600 litros. Imagínense qué barbaridad lo que hizo Jesús ese día. A cada tinaja 600 litros, dice la versión Dios habla hoy. Y eran 6 tinajas. Y Jesús les dijo: llénenlas de agua. Llénenlas de agua. Y las llenaron de agua. Se llevaron su rato. Se les bajó la juma, los que ya estaban llenando esas tinajas de agua. Y entonces después de que las llenaron, él dijo: lleven una muestra al que da el visto bueno. Y cuando probó aquella agüita, le brillaron los ojos. Y dijo: es que nadie deja el vino bueno para el final. Así era Jesús de bondadoso. Llegaba a una casa y había una necesidad y colaboraba. No era a veces como uno que llega a una casa a ver si le dan café. Estoy esperando a ver cuándo pone la cafetera. No, Jesús llegaba y había una necesidad y él colaboraba con la familia en una fiesta. A veces pensamos que al Señor solo le podemos pedir cierto tipo de cosas que tienen que ver con la espiritualidad. Pero era una fiesta. Y nuestra hija cumple 15 años y no tenemos ni para comprarle un quequito de esos que venden ahí en la repostería. ¿Y por qué no hablar con el Señor? Para decirle: Señor, se nos acabó los queques, se nos acabó esto. Porque el Señor podemos hablar con Él como visita en mi hogar de cualquier cosa. No tenemos límites para hablar de cosas, cualquier situación. Su mamá le dijo: se acabó el vino. Jesús le hubiera dicho: los borrachos no heredarán el reino de los cielos.
les compartió el vino. Era una bebida normal en los hogares de aquellos días, pero alguna gente se abusaba, es cierto. Pero Jesús les proveyó en la boda de Caná. Qué alegría para aquella pareja recién casada. Nunca olvidaron aquel milagro. No sabemos cómo impactó eso en la vida de aquella pareja, si se volvieron seguidores de Jesús. Pero Jesús hizo un milagro. También Jesús visitó otro día la casa de Pedro. Venía con Pedro, dice Marcos 1, 29 al 34, que él venía con Pedro, con Simón y Andrés, o sea, Pedro y Andrés, 2 hermanos, pero también venía con Jacobo y Juan. Venían 4 hombres y él 5. Venían de la iglesia, de la sinagoga, y decidieron pasar a la casa de Pedro ese día, pensando, como la suegrita hoy no fue a la sinagoga, tal vez tenga almuerzo. Entonces pasaron a la casa de la suegra de Pedro, o sea, la casa de Pedro. Ella vivía con Pedro. Y cuando llegaron a la casa, la señora estaba en cama. Tenía mucha migraña. No sabemos qué tenía, pero estaba en cama, dice, acostada con fiebre. Y enseguida le dijeron, no hay comida, pidamos algo. Y entonces él se acercó, la tomó de la manita y la levantó. Y dice que inmediatamente la señora le dejó la fiebre y se puso a hacer pinto con platanito y salchichón y huevito. Qué lindo el Señor. Llega a la casa y no dice como decimos a veces nosotros cuando llegamos a una casa y nos dicen, es que vieras que está enfermo. Ay, no, disculpe, ya me voy. No quería molestar. ¿Qué dijo Jesús cuando llegó y le dijeron, la suegra de Pedro está enferma? Déjenme orar por ella. Déjenme hacer una oración. Este es un mes de oportunidades, este mes de diciembre. El Señor nos enseña que cuando nos visitan o visitamos, tenemos que estar atentos a la oportunidad que se nos presenta, porque es una oportunidad única para dejar el nombre de Cristo en el corazón de las personas. Vamos a tomar cafecito con alguien nos va a invitar a comer un tamal, o alguien va a venir a nuestro hogar. Vamos a hablar con personas, nos van a contar de sus males, de sus padecimientos, y vamos a tener la oportunidad de hacer un alto en la conversación para decirle, déjeme orar por esta situación. Dios podrá hacer algo por usted. Y era lo que hacía Jesús cuando visitaba las casas. Fue a la casa de un fariseo, que no nos dice el nombre, al menos Lucas, pero se dice que era un fariseo que se llamaba Simón. Y cuando llegó a esa casa, este hombre no tuvo atenciones con Jesús. No le lavó los pies, no le dio besos, no lo atendió con cortesía. Es como esas visitas que uno hace y uno nota que desde que entra están deseando que uno se vaya ya. Y Jesús percibió eso y estaba ahí, él en la casa de este hombre, visitando este hogar, pero esa visita tenía un plan, un propósito. Otra persona que estaba ahí. Otra persona que llegó a esa casa en el mismo momento que llegó Jesús, fue tocada por el Señor. Sintió en su corazón que debía hacer algo y aquella mujer derramó un perfume a sus pies y lloró y enjugó con sus lágrimas los pies y le servía al Señor. Estos días que vamos a visitar, ojalá que podamos mostrarle el Señor a las personas, que alguien en medio de la conversación que estamos teniendo pueda ver a Jesús y comprometerse y servirle. A veces al Señor le gustaba visitar a la gente sola. Hay personas solitarias durante estos días que no van a tener muchas visitas. Entonces a veces nos damos cuenta que a veces los padres, cuando los hijos se hacen jóvenes y un poquito mayores, entonces le dicen a uno, papi, no estamos el 24 ni el 31 en la casa, y nos quedamos solos, la doña y yo. Por dicha, ahí está Rocky. Pero no sé si alguna pareja le ha dicho a veces a los hijos, nos vamos de paseo. O alguien se queda solito en la casa el 31 y uno ahí oyendo bombeta solito. Eso, si no es que se acuesta a las 8 como yo. A Jesús le gustaba visitar a la gente que estaba solita. Un día él tenía que ir de Galilea a Judea. Y ese viaje que lo narra el Evangelio es porque Jesús tenía un plan en ese camino, hablar con una persona solito. Y en ese camino él llegó a un lugar
y se sentó al mediodía, y al mediodía le dijo a los discípulos: vayan a ver qué compran de comer, yo voy a quedarme aquí, porque ese día él quería visitar a una mujer que estaba con problemas y necesitaba hablar con ella a solas. Los problemas de esa mujer no eran para tratarlos con otros ahí a la par. No eran problemas como usted comiéndose un tamal con la familia y de pronto le saca al otro una situación y lo acongoja ahí. ¿Y cómo te ha ido con esto? Y lo ponen a apuros. Hay conversaciones que requieren estar solito. Y Jesús decidió hablar con aquella mujer solito. Ahí en el pozo, Jesús le pidió agüita a la señora. La señora lo volvió a ver raro y le dice: ¿por cómo usted, siendo judío, me pide a mí de beber? Yo soy samaritana y nosotros no nos deberíamos de hablar entre sí. Y empezó a conversar Jesús con ella acerca de la vida de esta mujer, una mujer que no era muy apreciada en su comunidad. Empezaron a conversar hasta que Jesús le dijo: si usted supiera que yo tengo algo especial que le puede quitar a usted ese dolor, esa situación de su corazón interna, esa búsqueda de buscar en un hombre y en otro hombre y en otro hombre, a ver cuál hombre le va a llenar ese vacío, pero no era esa la forma. Jesús le dijo: yo tengo un agua, que cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Y el agua que yo le daré va a hacer que salte en su corazón como una fuente de agua para vida eterna. Y esa mujer le dijo: deme eso a mí, yo ocupo quitarme eso de mi corazón, deme esa agua para no tener sed jamás. A veces uno quiere arrancarse cosas, ¿verdad? Como meterse la mano adentro, sacar ese pensamiento y lanzarlo largo. Y ella le dijo: deme eso a mí, porque yo no quiero sentir nunca más eso. Y evidentemente el Señor le dio lo que ella quería. Se volvió una misionera. El impacto de las visitas a las personas es increíble. Y ese es un ministerio que el Señor nos deja a todos nosotros. A veces usted está pensando: el pastor no va mucho a mi casa. Es una bendición de todos nosotros. ¿Cuál casa visita usted? Sabe que siempre pensé en doña Lila, que doña Lila le da vueltitas a doña Susi. Y qué bendición, cuando he pasado por doña Susana, ella me recuerda a doña Lila. Doña Lila siempre viene aquí. Y en el fondo es: usted no viene tanto. Es un ministerio que Dios nos da. Jesús llamó a sus amigos, a los 12, y les dijo: ya han visto lo que yo he hecho, vayan de 2 en 2. Vayan ustedes también de 2 en 2. Vayan a la casa de Israel y a la casita donde lleguen, prediquen. Si hay un enfermo, sánenlo. Oren por las familias, deséenle paz a ese hogar. Es una visita con propósito. ¿Dónde va a ir a pasar el fin de año usted este fin de año? A la playa. Bueno, hágale propósito a esa visita si es a la playa. Si es a algún lugar especial, póngale propósito, porque ahí debe llevar a Jesucristo. Jesús visitó la casa de otro hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Quién quería ir a la casa de Zaqueo? Era un ladrón, un hombre de mucho dinero que le robaba a la gente. Y ese hombre quería conocer a Jesús. Se subió en un arbolito para ver cuando Jesús pasaba. Y no se imaginaba que cuando Jesús iba pasando por ahí, iba a detenerse y le iba a llamar por su nombre y le iba a decir: Zaqueo, bájese, necesito ir a visitarlo a su casa. Y la gente murmuró porque Jesús estaba en la casa de un pecador. Entrar a la casa de el que vende drogas. ¿Qué está haciendo el pastor ahí? Entrar a la casa de la persona de mala fama. ¿Qué estará haciendo Julanito ahí? Bueno, si entramos con un propósito, con un plan. Jesús llegó donde Zaqueo para hablar con Zaqueo. Y Zaqueo le dijo: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si alguien me reclama, se lo daré 4 veces más. Vean si había robado plata este hombre, que tenía capacidad de pagar 4 veces, de entregar la mitad de su riqueza. Las visitas del Señor cambian la vida. Yo no sé si el Señor le ha visitado a usted en su casa.
o si usted puede recordar esas visitas, lo que el Señor ha hecho en su vida. A veces permitimos que otras cosas entren a nuestro hogar. El reggaetón que entre a la casa, con esas letras vulgares, esa música, que no edifica para nada el oído, ni los pensamientos. Y no permitimos un mensaje, música cristiana, predicación. Entonces a veces permitimos que otras visitas vengan a mi hogar. Permitimos que otra gente venga. Una vez vino una persona a mi casa y entró fumando. Estaba ahí en el sillón con un cigarro. E inmediatamente Selenia y yo reaccionamos. Y aquí no, aquí el cigarro parará. Y tuvimos que llamarle la atención a esa persona. Vaya allá, por allá, fúmeselo allá, afuerita, pero aquí no. Permitimos cosas en nuestra casa. Pensamos que nadie nos ve en la intimidad y ponemos películas o series o cosas que no nos llenan. Pero el Señor debe ser mi invitado. Y si yo estoy con Él a la par mía, no me puedo dar el lujo de estar escuchando algo que no es bueno, ni mirando algo que no edifica. Y parece que entonces ya no hay nada que ver en Netflix, porque usted está viendo algo y de pronto le sale una escena ahí, que Dios mío, no sabe uno ni qué hacer. Tenemos que cuidar, hermanos. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar lo que entra a nuestra cabeza, lo que se alberga en mi corazón, porque de la abundancia de lo que yo veo, de la abundancia de lo que yo escucho, de la abundancia de esas cosas que entran en mi casa, así es como yo me comunico en el diario vivir con mis amigos, con mis vecinos, con las personas que me muevo. Así que a Jesús le gusta visitar familias, personas solas. Le gustaba mucho visitar la familia de María, Marta y Lázaro. Cuando Lázaro se enferma, sus hermanas mandan a avisarle a su amigo. Y el Señor se atrasa varios días. Y cuando Jesús llegó allá, Marta le dijo: qué ingrato Jesús, si usted hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si usted hubiese estado aquí, porque Jesús ahí comía, ahí dormía, ahí se quedaba, era un lugar donde se sentía muy a gusto. Ahí regañaba a las hermanas a veces, regañó a Marta un día porque andaba afanada y turbada. Tenía una confianza increíble. Lo mandan a llamar en una necesidad y no aparece. Y Marta le dice en reclamo: si usted hubiese estado aquí, yo sé que mi hermanito no hubiese muerto. Pero Marta entiende con quién está hablando y le dice: pero yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Guardaba una esperanza. Le dijeron: hace 3 días que se murió, ya huele feo. Y Jesús llegó a la orilla de aquella tumba y como si le estuviese hablando a cualquier persona que está dormida y necesita ser despertada, lo llamó y le dijo: Lázaro, venga para afuera. Y Lázaro salió. Así que, hermanos, la visita de Jesús aquel día cuando nace allá en Belén vino para sanar a los que están lastimados en su corazón. Vino para anunciarle libertad a los que están cautivos. Vino para dar vista al ciego. Vino para decirnos: estamos en periodo de gracia, tiempo para encontrarnos con Él. Vino para enseñarnos que yendo a las personas es como las ganamos. Ciertamente las redes sociales y los medios de comunicación son importantes, pero es más importante mirar a la persona cara a cara, hablar con la persona cara a cara, visitarlo y veremos los resultados. Anoche me dio tanta alegría ver la familia completa de don Álvaro. Su mamá, sus hermanas, su hermano, hijos. No sé si habían nietos de la mamá de don Álvaro. Bueno, sí estaban los nietos. Toda la familia ahí. La mamá de don Álvaro esto no lo vio en las redes sociales, no fue por WhatsApp ni por el Facebook. Fue frente a frente, hablando. Y casi todas las personas que vinieron fue porque alguien les habló. La familia que invitó a doña Yoli. Fue gente que se tuvo que comunicar frente a frente. Eso es lo que Jesús nos enseña al visitar. Hay que ir, sentarse con las personas, animarlas, escucharlas, orar por ellos, considerarlos.
e invitarlos a que se encuentren con el Maestro y traerlos acá. Esa es la tarea, y eso es lo que el Señor nos enseña cuando anunció allá en Lucas 2:11, cuando anunciaron los ángeles y dijeron en Lucas, voy a leerles este versículo 11, que dice: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él nació para visitarnos, y es la tarea que nos queda a nosotros, visitar a las personas. En estos días, hermanos, ¿cómo vamos a hacer nosotros cuando estemos con personas, con amigos? Ojalá que usted les invite a venir a Oikos, pues sería algo genial si pueden venir acá. Pero si está en otra comunidad, dígale: mire, ahí hay una iglesia, ahí debe haber una congregación, debe haber un grupo de personas que aman a Dios. Visite la iglesia. Es una oportunidad para crecer. Así las personas siguieron a Jesús, multitudes, frente a frente, cara a cara. Que este año que viene, ya el 2025, nos hagamos el propósito de invitar personas. Hágase el propósito de invitar a alguien, de llamar a sus amigos, llamar a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a personas que están cerca de usted para decirles: vamos a la iglesia. Quiero invitarle para que se encuentre con Jesús. Voy a invitarle a ponerse de pie, vamos a orar y luego continuamos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por este día, por el ejemplo que tú nos das. Siendo tan grande y poderoso, viniste a visitarnos. Fuiste a las casas a ver personas que se encontraban solas. Visitaste hogares donde habían familias completas. Te encontraste con personas en lugares solos para tener intimidad y poder conversar tranquilamente con ellos. Y tú nos das ejemplo. Tú eres nuestro modelo. No hay otra manera más efectiva de alcanzar a las personas que a través de la comunicación directa. Que tú pongas en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo de compartir con otros, con nuestros amigos, vecinos y compañeros, el gran amor que tú nos manifiestas y que nos ofreces hoy. Dar libertad a aquellos que se sienten prisioneros, sanar sus corazones lastimados, abrir los ojos para entender la realidad de la vida. Ayudarnos, Señor, a crecer en ti y madurar en la fe. Bendice a mis hermanos este día, bendice a la iglesia donde quiera que esté, en el nombre de Jesús. Amén.